No, la verdad no agregaría nada más. Para mí creo que está completo, porque si agregaríamos penas, lo que son los años o lo que tendrían que pagar, que son los salarios, no tendrían el tiempo para pagarlo por la penalidad. Deben ustedes saber, me imagino, ya en materia penal, las penalidades es el máximo, el mínimo se suman y se divide a la mitad, y esa es la pena que va a pagar el inculpado, y hay ocasiones en que no alcanza a cubrir tantos años de vida. Entonces, yo lo dejaría tal cual. Lo que haría más que otra cosa es obligar a la gente del Ministerio Público y a sus ayudantes, que son los peritos, a poder esclarecer y que esto sea más rápido. Desafortunadamente no hay la capacidad en cuanto a la gente para que puedan hacerlo esto más rápido. Perfecto. Bueno, mi segunda pregunta es, desde su ámbito profesional, ¿cuáles problemas se, ¿cuáles problemas se han enfrentado al momento de conocer o saber de un probable caso de feminicidio? Gracias, Estefanía. A lo que nos hemos nosotros, o yo en particular, que nos atrase o que nos detenga esto un poco, es la poca empatía que hay tanto del Ministerio Público o en las fiscalías, las gentes que están de primera mano en barandilla. ¿Qué es esto? Que llegas y tú quieres declarar un feminicidio, o que generalmente se comienza una desaparición, no hay tal hasta después de las 72 horas. Y no solamente es esto, es el tiempo en el que el Ministerio Público o el secretario mecanógrafo del Ministerio Público te puede tomar la denuncia. Esto es lo que me veo yo imposibilitada en muchas ocasiones para poder levantar una denuncia, y sobre todo las víctimas, porque no pueden pasar, ya están, si así ya están pasando el trago amargo de que no encuentran a su víctima o no saben qué sucedió con ella, pues cuanto más la poca empatía que hay dentro de una fiscalía. La fiscalía no tiene tal vez esa, no empatía, pero la sensibilidad de poder tratar a la víctima. Muchas gracias. De nada. Ok, buenas noches primeramente, licenciada, y un gusto que esté con nosotros en este momento. Hola, gracias a ustedes. Bueno, para empezar le voy a comentar mi primera pregunta. En su opinión, ¿cuál debería de ser el papel del Estado mexicano en cuanto al feminicidio? ¿Y qué papel ha jugado la CNDH? ¿Y qué papel ha jugado la CNDH? ¿Ha sido de abono o de omisión en ciertos casos? Ok, el Estado, ¿qué es o cuál es su particularidad? Es quien le va a proveer a la Fiscalía la gente necesaria para poder investigar e indagar respecto a un feminicidio o cualquier otro caso. ¿Qué es lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No es más que un organismo, y es quien solamente va a recomendar qué pueden hacer o dejar de hacer. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una, es una institución, espérenme, se me olvidó la palabra, no es quien va a obligar, solamente va a recomendar. Ok, gracias. Pues ahora sí mi otra pregunta, que es, el problema no solo ocurre en las clases más necesitadas del país, el mal trasciende y aparece en todos los estratos de la sociedad. ¿A quién debemos acudir en dichos problemas? Ok, inmediatamente que tengan ustedes algún delito o sepan de la comisión de un delito, es acercarse a la fiscalía de su región o de su jurisdicción a donde se haya llevado a cabo dicho delito. Todas las delegaciones cuentan con una fiscalía, las cuales se dividen, vamos a poner el ejemplo de Coyoacán. Hay Coyoacán 1, 2, 3, 4 y 5, y tienen que acercarse a la jurisdicción que les corresponda, porque Fiscalía de COI 5, por ejemplo, su jurisdicción es en Culhuacán, exactamente en Los Cheroques, y tiene una jurisdicción o una delimitación a donde va a poder ejercer sus atribuciones. No puede ver Coyoacán situaciones de Cuauhtémoc, como Cuauhtémoc, Azcapotzalco, etcétera. Ahora, hay una situación aquí, el feminicidio, hay ocasiones en que lo atrae la FGR,
depende la situación o el ámbito que haya afectado a la sociedad. Si ya afecta más allá, ya es competencia de la Fiscalía General de la República, ya no solamente de Fiscalía General de Justicia, ya sea de la Ciudad de México, del Estado de México, Puebla, etcétera. Ok, muchas gracias por responder mis preguntas, licenciada. Gracias. A continuación, continuará mi compañero. Buenas tardes, abogada. Hola. Bueno, muchas gracias por su apoyo. Gracias a Y ustedes. respecto al delito de feminicidio, ¿qué hace la autoridad al respecto? ¿Tiene algún programa de acompañamiento, de seguimiento, de atención en este caso? Sí lo hay, sí lo marcan sus carpetas o sus lineamientos. Desafortunadamente no hay la suficiente gente para hacerlo. Yo estoy llevando ahorita un asunto de un feminicidio, el de Milpalta, de la niña de Fátima, y acompañaron en ciertas ocasiones a los papás que son las víctimas indirectas. La víctima fue Fátima. Sí hubo acompañamiento hasta cierto grado porque ellos tenían que dividirse para otras cuestiones o para otros apoyos, tanto psicológico como económico. A ellos se les daba la situación del acompañamiento psicológico y también, si lo requerían, les podían pagar la funeraria y el traslado. ¿Por qué? Porque se hacen algunos estudios socioeconómicos y en esta cuestión de Fátima, pues sus papás no son gente que tengan los recursos para poder pagar como tal una carroza, una caja, etcétera. Sí, sí los hay, lo que no se cuenta es con la gente necesaria. Ok, abogada, digamos que falta más personal para atender esta situación, digamos como más personal en atención o bueno, que falta por ser contratado por el gobierno para que dé este tipo de atención a las personas víctimas. Sí hace falta, como bien dices, gente, pero también que la misma gente esté enterada. Comprendo que es una situación emocional en la que no sabes qué es lo que sucede, pero también el mismo Ministerio Público en ocasiones no apoya. Aquí esto se lleva en la Fiscalía Antisecuestros, que fue a donde llegó de primera mano la situación de Fátima, esta menor que les comento que fue por feminicidio, pero porque en la Fiscalía de Antisecuestros se les dio este apoyo que les comento. Sí lo hay, pero muy pocos ministerios públicos, debido a que no hay empatía, es que no aportan este apoyo. Ok, abogada, le agradezco. Tendría una pregunta más solamente. ¿El feminicidio tiene mayor pena que el crimen por sí solo? Estamos hablando no crimen. Recuerda que el feminicidio es cuando le das muerte a una mujer y es pues por cuestión de género y las agravantes, que es lo mismo que un homicidio. ¿Cuál podríamos decir que, bueno, cuál es la diferencia? Como te comento, aquí es cuestión de dos cosas. El homicidio en una mujer puede ser después de un hecho ilícito, tal vez la asaltaron, le disparan y con la lesión provocan la muerte. Estamos hablando de homicidio y por medio de un robo, que fue el nexo y la consecuencia. En el caso de feminicidio es la tortura, el abuso y es cuestión de género. Hay algunas cuestiones en el 325, si no me equivoco, de la ley, y ahí nos habla cuáles son las agravantes. Si no me equivoco, son 7 u 8 que habla y es donde tú te puedes dar cuenta cuál es la diferencia entre un homicidio, hombre, mujer, niño, o un feminicidio. Ok, abogada, le agradezco mucho su atención. Pues muy enriquecedora su participación. Le agradezco mucho. Gracias. Continúo con uno de mis compañeros. Gracias. Gracias. Adelante, Charly. Ok, hola, muchas gracias por conectarse, igual lo agradecemos.
Hola. Mi pregunta es la siguiente. ¿Para usted el derecho penal es importante para la República Mexicana? Claro que es importante todas las ramas del derecho en su ámbito. En cuestión penal, estamos hablando que esta es la que intenta darle justicia a la víctima, ya sea por una cuestión económica, una sanción económica, que es cuando llegan a los medios alternos, antes de llegar a un juicio oral, o bien dentro de la prisión cuando tengan que compurgarlo. Sí, claro que es importante el derecho penal, porque el derecho penal va a obligar a que cumplan pues con la sanción que se les imponga por medio del Código Penal. No es ley, es un código, perdón. La otra pregunta ¿es importante una reinserción social para el delincuente? Es importante, pero desafortunadamente aquí en México y en todo el país no lo hay. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura para poderle dar a un delincuente la reinserción social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dentro de las cárceles, de las penitenciarías o de los reclusorios, es tanta la población que es imposible poderles dar una capacitación. Ahora, ellos tienen el libre albedrío de querer estudiar o no querer estudiar. Si quieren, trabajan, si no quieren, no trabajan. Por lo tanto, al momento de compurgar su pena y salgan, pues no saben hacer algún oficio, o si lo tienen, también tienen el estigma de que son gente que viene de un reclusorio. Por lo tanto, ¿cómo vas a reinsertar a una persona que viene del reclusorio, que a lo mejor mató, robó, violó, etcétera, y no consideramos nosotros como sociedad que hayan sido compurgadas sus penas, pero más aún que se le haya podido enseñar a poder regresar a la sociedad sin volver a delinquir? No tenemos esa infraestructura, ni en reclusorios, penitenciarías, en nada. Tristemente no lo podríamos reinsertar, o aunque él lo intente y sí ya cambió, la sociedad ya los tiene estigmatizados, por lo tanto no es posible. Muchas gracias, abogada. Pues bueno, abogada, ¿consideraría implementar una reforma al artículo 325 del Código Penal, en el cual se tipifica el feminicidio y por qué? A ver si entendí tu pregunta. Si yo le cambiaría algo al 325, ¿y qué le cambiaría? Como tal, una reforma al 325. Bien, ¿por No, qué? no, para mí no. Yo creo que está completo porque nos habla de las 8 diferentes situaciones o agravantes por las que es el feminicidio. Nos explica muy bien para mí, o al menos ahorita en las situaciones o en los casos que yo he estado presente, no me hace falta alguna cuestión que yo les diría, bueno, yo agrego esto, no al día de hoy. Ok, muchas gracias. En los casos de feminicidio, ¿cómo actúa el Ministerio Público? ¿O usted cómo, al momento que se enfrenta a esa situación, las autoridades del Ministerio Público, cómo actúan? ¿Son empáticos? ¿Son groseros? ¿Cómo actúan, la verdad? Ok, aquí en específico que tú me mencionas, directo al Ministerio Público, les comento, el Ministerio Público es un agente investigador. Él se tiene que allegar de todas las pruebas, todos los indicios, para ver si judicializa o no judicializa una carpeta. ¿Qué significa esto? Yo me voy a llegar, yo Ministerio Público voy a hacer las indagaciones, las investigaciones, voy a tener un cuerpo, porque si no hay cuerpo no hay feminicidio. Son dos cosas muy importantes. Si yo hablo de una desaparecida, no puedo decir que sea un feminicidio. Tengo que tener un cuerpo y con base a los 8 diferencias o muestras que nos dice el 325, es que yo puedo ver si es un feminicidio. Yo como agente del Ministerio Público soy un agente investigador antes de ser el abogado de la víctima. Al momento de que se judicializa una carpeta, el Ministerio Público deja de ser un agente investigador para convertirse en un abogado de la víctima, el abogado de la sociedad. Nosotros como abogados somos coadyuvantes del Ministerio Público.
Ok, muchas gracias, abogada. Aprovecharía ahorita su espacio, su tiempo para preguntarle a usted, bueno, es mujer, usted es parte de este sector que ha sido vulnerado. Usted que ha llevado estos casos, es difícil mantener no sentir, digamos, los sentimientos hacia las víctimas, hacia sus familiares. Mira, Marco, es muy difícil mantenerte ecuánime, frío, pero si no estamos con cabeza fría no podemos coadyuvar y fortalecer en este caso a la víctima. La víctima indirecta, vuelvo a lo mismo, la víctima es el cuerpo, es la fémina que ya no tiene vida, que fue agredida. Puedo comentarles, como les dije, el caso particular de Fátima era una niña de 2 años, 8 meses, la cual la manera en que murió no tenía por qué haber sido ni para ella ni para ninguna otra persona, pero la situación de ella fue muy difícil. Yo tuve que dar fe de lo que nos entregaban para podérselo entregar a los papás, y pues no fue un cuerpo lo que yo entregué en realidad, ¿no? Nada más fue un cráneo y un costillar. Y eso te rompe el alma y sobre todo exiges justicia, y una justicia que esto fue en septiembre, estamos a tantos 14, 13 de noviembre, septiembre, octubre, noviembre, han pasado 3 meses y pues no hay nada, ¿no? Tristemente. Sí es algo que te llena de, más que de dolor, llega un momento en que es impotencia, es qué clase de sociedad en la que estamos, ¿no? Así es, abogada. Bueno, ¿alguna recomendación que usted nos haga ya como profesional? Ya usted está ejerciendo, ya lo hace ya bastante tiempo. ¿Qué le diría a mis compañeros, o bueno, a mí también, que estamos empezando en este camino del derecho, ¿verdad? En primera, yo les recomendaría tengan convicción, tengan amor por la carrera, pero sobre todo la justicia de ustedes no es la mía ni la mía es la de ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Traten de irse buscando lo que es la verdad. Tristemente en materia penal se da mucho del dinero, es mucho el que tiene, es el que está afuera, porque la mayoría de la gente que está en la cárcel es gente que no tiene los recursos para poder pagar un abogado. Y los abogados de oficio no tienen la capacidad de tiempo, porque son gente muy capacitada. Tristemente les llegan 20, 30 asuntos diarios, y diario hay una audiencia, y hay ocasiones en que no llegan a las audiencias, no porque no quieran, por la carga excesiva de trabajo, pero sobre todo porque no hay quien les apoye o quien les ayude para poder llevar una audiencia. El porqué de que tanta gente esté en la cárcel, y es gente que en ocasiones no tiene culpa y no hay quien les pueda preparar un juicio, y por eso son juicios tan largos, o hay gente que está tantos años en cárcel sin, sin que sean señalados por medio de una sentencia cuánto es el tiempo que tienen que compurgar. Si ustedes van a abrazar esta carrera, que les puedo asegurar, tiene sus buenas y cosas malas también, y algunas muy dolorosas, pero hay muchísimas cosas que les dan felicidad. Y una de ellas es cuando obtenemos justicia, ¿no? Pero justicia verdadera, no porque compraron a la otra parte y lograron meter a alguien por alguna cuestión de enojo, de engaño o de coraje, esa gente está en la cárcel. La satisfacción la van a tener ustedes no en lo económico, sino en que puedan dormir tranquilos y digan, hice lo correcto. Esa sería mi mejor y mayor recomendación. Ok, pues bueno, muchas gracias, abogada, gracias por sus recomendaciones, gracias por su valioso tiempo. Sabemos bueno, que el tiempo de un abogado es muy corto, realmente muy corto. Pues agradecerle, muchas gracias que se haya dado la tarea de conectarse, compartir sus experiencias, bueno, una vasta experiencia en esta carrera que es Derecho, que es muy apasionante. Y pues agradecerle en nombre de mis compañeros. No sé si algún compañero quiera preguntarle más.
No, compañera, sí está bien. De mi perspectiva, para mí estuvo perfecto. Ok. Pues bueno, muchas gracias, abogada, por su valioso tiempo. En nombre de mis compañeros, le agradezco mucho que hayan tomado pues este enlace, ¿no? Lástima que por las circunstancias no puede ser presencial, pero pues eh, realmente un tiempo muy bonificador a esta experiencia. Pues bueno, muchas gracias, abogada. Saludos. Quedo pendiente si tienen alguna otra duda, requieren de alguna otra plática, con mucho gusto. Me hubiera gustado mostrarles algunas cosas de la carpeta. Por ética no puedo mostrarles del todo, pero sí para que se llegaran de ver lo que es una carpeta, ¿no? ¿Cuál es ahorita llevo en estos 3 meses, la carpeta tiene cerca de 2000 fojas, ya tengo 2 tomos. Sí, algunas fotografías para que se den una idea de lo que sucede en un feminicidio, cómo comienza y cómo es que vamos hasta ahorita. Si gustan alguna otra ocasión, nos ponemos de acuerdo y les muestro vía Zoom algunas cosas que pudiera así allegarlos para que ustedes conozcan una carpeta. Claro, vamos a ponerle abogado. Muchas gracias. Claro, obviamente sería con coordinación con la entidad que nos diera el permiso. Nos gustaría tener la en nuestras aulas compartiendo la experiencia. Muchas gracias. Sí, cuando gusten, me avisas con, no sé, hasta el mismo día con 1 o 2 horas antes, si es que yo no estoy en fiscalía o en juzgados, nos podemos sentar y lo platicamos un día en la tarde noche y les puedo mostrar alguna carpeta o les voy enseñando cómo se inicia y cómo se va adjuntando a una carpeta, porque siempre empiezan con un número económico y ya después, ¿qué es lo que significa todo el número tan grande que hay en una carpeta? Perfecto, lo tomamos. Muchas gracias, abogado. Claro. Muchas gracias, abogada. No, al contrario, muchas gracias y mucho gusto, chicos. Gracias, saludos. 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 Bye. Bye.